Hola, mi nombre es Eduardo Espejo, soy el chef de Jono y os voy a presentar una receta que hemos preparado, que es un arroz meloso de pescado con edamame y wakame, y arriba lo acabaremos con un tataki de atún. Hemos elegido un carnaroli para hacer este arroz meloso del Molino Roca. Aquí tenemos el atún, gambón, cebolla picada, ajo, wakame previamente hidratado, edamame pelado. Aquí tendremos el fumet de pescado, pimentón dulce y tomate triturado. Bueno, pues aquí ya tenemos preparado el sofrito de cebolla y ajo. Y una vez esté ya sofrito, vamos a añadirle el gambón. Vamos a sofreírlo hasta que coja color. Una vez ya tengamos sofrito también la cola de gambón, vamos a añadirle un poquito de pimentón. Vamos a pegarle un par de vueltas para que no se queme. Y añadiremos un poquito de tomate triturado. Bueno, vamos a añadir ahora el arroz. Vamos a mezclarlo un poquito. Y vamos a añadirle el fumet. Este arroz, los 5 primeros minutos del arroz, lo coceremos a fuego fuerte, después los 5 o 6 restantes a fuego medio, y ya por último lo trabajaremos a fuego mínimo. Cuando tengamos casi el punto de grano del arroz, añadiremos el edamame y el wakame. Lo primero que vamos a hacer es ponerle bastante pimienta. Pelín aceite en la sartén. Vamos a esperar a que esté rojo vivo. Marcarlo muy fuerte. Muy importante enfriarlo rápidamente para que no se pase de cocción. Ahora ya han pasado unos 16 minutos de cocción y el arroz ya le queda 2 minutitos y un minuto más de reposo, y vamos a añadirle el edamame, porque como ya está previamente cocido tampoco queremos ponerlo en principio porque si no se pasaría de cocción. Y el agua wakame. Removeremos un poquito. Y dejaremos reposar un minutito, 2 minutitos. Bueno, pues vamos a emplatar otra vez. Queda bien meloso. Y perfecto. Y para acabar el plato, aquí tenemos el tataki de atún.
La veremos al plato. Bueno, el ataque de atún. En esta versión, por ejemplo, en el norte de España, el marmitaco se suele comer dejando caer los tacos de atún al final para que queden cocidos por fuera y crudos por dentro. En este caso es caldo de pescado, en este caso lo hemos hecho con arroz y para acabar acabamos con el atún en crudo.